Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Base Cúbica Inmobiliaria y el día de hoy nos encontramos en la privada Única Living, una privada que a mí me gusta mucho por su ubicación, por el número de lotes que hay en la privada y también por esta cantidad de amenidades que la verdad se disfrutan mucho. ¿Dónde estamos ubicados? La privada única se sitúa exactamente sobre la carretera Mérida Progreso, justo antes de llegar al entronque del Yucatán Country Club, por así decirlo. Nos adentramos a la privada y vamos a tener enseguida todo esto. Entre las amenidades que encontraremos aquí en Única Living vamos a tener un canal de nado que vamos a apreciar en un momento, un área de chapoteadero para los niños y un área para adultos que es un poco más profunda. También detrás de mí pues ya pasamos el área de un pequeño gimnasio, esta parte que es como para un club de niños y también algo muy especial aquí en la privada, que vamos a tener un propio bar en el cual pues tenemos servicio siempre con el trato amable de la persona que está aquí. También unas cavas disponibles o para poner ahí un licor, un vinito y todo lo que quieras especial para momentos especiales. Y canchas también, además de un huerto orgánico, y atrás vamos a tener también unos pequeños parquecitos. La verdad es una privada muy completa para la cantidad de lotes. Solamente tenemos 100 lotes, o sea, solo va a haber 100 familias viviendo acá. Y como les repito, la ubicación es buenísima y la casa que les voy a presentar es para mí una casa que es una auténtica oportunidad. Pero, y por cierto, está aquí enfrentito, pero vamos a hablar de ello en un momento. Estas son las canchitas que podrás estar disfrutando. Tenemos una de usos múltiples, la cual será una de básquetbol y también que puedes usar también para fútbol, y también la de pádel que pues ya no puede fallar. Algo que me gusta también de la casa que vamos a presentar es que estamos justo a la entrada y también justo frente a las amenidades, junto a esta belleza, bueno, estas bellezas de ceibas que nos vamos a tener pues siempre mirando hacia la casa, que nos van a proteger mucho por ejemplo, del sol, aunque por ejemplo la ubicación de la casa, la orientación más bien, es una orientación pues privilegiada, como ya sabemos, es una fachada que da hacia el norte, o sea, todo el aire que viene de Progreso, porque estamos realmente a 15 minutos de la playa, pues nos va a dar la brisa por acá. Entonces comencemos con esta casa que les digo de una vez el precio, por lo cual les digo, es una muy buena oportunidad. ¿Por qué les digo que es una oportunidad? Porque en esta privada o en esta zona, que es la zona ya considerada zona country, no hay casa que se le pueda asemejar a los metros cuadrados de construcción, metros cuadrados de terreno, que esté en privada y que cueste menos de 6 millones de pesos. En específico, esta cuesta 5.750.000 pesos con 3 recámaras. Y la verdad no vamos a encontrar nada igual. Todas las otras casas que vayamos a estar encontrando, a lo mejor la próxima que encontremos aquí en esta privada ya cuesta 7.2 millones y de ahí para arriba. Entonces, pues vamos a conocerla. Vamos a comenzar con las especificaciones del terreno. Un frente de 10 metros de ancho y un fondo que va a variar de un lado 32 y del otro lado hasta 36 metros, haciendo un total de un poquito más de 350 metros cuadrados de terreno, por lo cual vamos a tener un muy buen jardín trasero y pues ya se los comentaré en su momento. Y de construcción van a ser 259 metros cuadrados. Aquí comenzamos, por ejemplo, con la cochera techada, que es para 2 vehículos, aunque por la forma del terreno, un tercer vehículo puede estacionarse sin ningún problema. Esta cochera, como les había comentado, está pues totalmente techada hasta la parte de acá. Muy importante que al momento de las lluvias, por ejemplo, si nos llega a tocar una lluvia, pues nos protegemos con este voladito que está aquí dentro. También vamos a tener un pasillo de servicio para cuando tengas tu jardín bien bonito y lleno de plantas, pueda pasar la persona aquí con su maquinaria o todo lo que necesite, así como para el cuidado de tu alberca. Y ahora sí, acompáñame y bienvenido a tu nuevo hogar. Detrás de esta puerta, la cual por cierto vamos a ver que tiene unas medidas de piso a techo o una altura de piso a techo, vamos a encontrar el área de sala y comedor. Específicamente esta área está destinada para una sala de estar porque arriba esta casa realmente está muy completa. En cuanto a espacios, arriba vamos a tener también una sala de TV que podrás aprovechar y aquí no necesariamente tienes que tener una. Entonces el espacio es muy bueno, es adecuado, tiene buena iluminación, tiene muy buena ventilación.
pareciera poca cosa, pero una cosa rara que voy a decir, pero esta casa pues ya tiene lámparas. Normalmente este constructor no entregaba lámparas en sus desarrollos, pero pues en esta al menos pues ya las tenemos. Y detrás de mí tenemos una cocina en formato abierto que a mí la verdad me gusta mucho. Me encanta cuando una cocina está de esta manera tan integrada. Aquí pues esto obviamente lo vas a usar como desayunador, como comedor y para todo. En la cual vamos a estar viendo también que ya tenemos las gavetas instaladas. No solo las gavetas, sino también ya tenemos una campana, tenemos la parrilla y también el horno convencional. Y aquí pues también tenemos un espacio para poner el microondas, así como un espacio suficiente para el refri. Aquí vamos a ver la continuidad y el contraste de las gavetas inferiores con las superiores. Ya ven, en el último video que había grabado les había mencionado que está muy de moda poner el acabado tipo madera y arriba un acabado liso. Pues en esta, todo lo que son las cajoneras, la verdad de muy buen espacio, aquí debajo de la tarja, la cual es una tarja doble y la verdad me gusta mucho que tiene una muy buena profundidad, así que si necesitan lavar ollas profundas, pues aquí sin ningún problema. Otro punto que me gusta mucho destacar es que en esta casa, bueno, aquí tenemos por ejemplo esta ventana, que la cual nos da una muy buena ventilación. Y pues si quieres poner un murito ahí verde para que en un futuro estés lavando trastes y no estés viendo solo una pared, la verdad queda muy coqueto. A un lado de la cocina vamos a encontrar algo que no puede faltar en una casa muy completa, y esta pues lo es, lo que son las repisas para la alacena. Si bien esta no tiene las puertas, nosotros te podemos contactar con el proveedor, por ejemplo, que hizo la cocina para que te las deje pues ahora sí que iguales a la que te guste, ya sean blancas o color madera. Y después de ella vamos a encontrar este espacio que es un cuarto de servicio. Ojo, aquí no es cuarto de lavado, el área de lavado está por fuera y también está techada, la conoceremos en un momentito. Entonces este es un espacio que puede ser destinado, si bien si tienes a una persona que te ayude con las labores del hogar, aquí sin problema puede dar una camita individual, o también tenemos los fantásticos hamaqueros. Y algo que me gusta recalcar, como en todas las casas que lo tienen así, es que tenemos la continuidad del piso y tenemos aquí también un baño completo, que incluso las puertas las tenemos de piso a techo. En el exterior de la cocina, en el pasillo de servicio, nos vamos a encontrar lo que te mencionaba, que es el área de lavado, la cual se encuentra totalmente techada para que no tengas problema ni vayan a dañarse tus equipos de lavado. Aquí ya camino hacia el exterior, se me olvidó comentarte, ahí tenemos el medio baño para visitas, pero si no te gusta, por ejemplo, la ubicación de ese baño, es fácilmente cancelable y de todas maneras aquí en el exterior vamos a encontrarnos un baño completo que también sirve para uso de la alberca. Pero no sin antes comentarte que aquí tenemos una gran terraza techada en la cual vas a poder, como siempre, disfrutar de tus días, tardes, noches y las fiestas que quieras armar. La alberca en esta casa tiene una medida aproximada de 5 por 3 metros y al estar al fondo, la verdad nos permite tener un área aquí de futuro jardín muy aprovechable, además de que si quieres hacer algo más atrás, pues también lo puedes hacer en su debido momento. Antes de subir a planta alta, pues vamos a ver el medio baño que les comentaba. La verdad, a mí no me desagrada para nada, además de que tiene ventilación y luz natural, lo cual siempre se agradece en un medio baño de visita. Aquí ya nos encontramos en el área más privada de la casa, en planta alta, y como te mencionaba, allá abajo esta es el área de TV. Entonces aquí pues sin problema ya puedes poner todo lo que son tus conexiones para tu televisión, tus muebles, y ahora sí que a disfrutar todas tus películas y series favoritas. Y por aquí vamos a conocer la primera de las recámaras en sí. ¿Por qué la primera de las recámaras? Digo en sí porque pues estas sillas son de tamaño considerable. De hecho, esta casa tiene muy buenas medidas en sus habitaciones, tanto secundarias como en la principal. Aquí podrás observar que tenemos una medida más o menos de 4x4, ya sabemos que casi todas las casas aquí están haciendo las de 3, 3.5, pero estas la verdad sí se llevan un 10. Aquí vemos lo que es el área para tu futuro closet, un closet de pared, en la cual yo creo puedes poner y llenar con un montón de ropa y todo lo que quieras.
y también el baño privado como lo tienen todas las recámaras de esta casa. Aquí vamos a observar que ya tenemos tanto los fijos de cristal templado como la puerta. Todo cubierto de mármol de piso a techo, las regaderas de muy buena calidad y todo para que disfrutes aquí en tu nuevo hogar. Esa es la salida hacia el balcón que comparten las dos recámaras secundarias. Un balcón que la verdad se puede disfrutar muchísimo, tiene aproximadamente una medida de 2.5 también por 4 de ancho. Y como te decía, pues las comparten con las otras habitaciones. Vamos a ver que todavía tenemos algunos detallitos que no han sido terminados. La verdad que venimos a grabar este video totalmente expreso, por así decirlo, porque esta casa ya se había apartado, de alguna manera ya se había vendido, pero se liberó. Entonces, si se liberó es porque seguramente te esté esperando a ti. Pero vamos a conocer la segunda recámara. Esta habitación, como puedes observar, pues es prácticamente idéntica a la anterior, únicamente la ventana, la salida hacia el balcón, pues está del lado derecho en lugar del lado izquierdo. Pero son las mismas medidas, mismo tamaño de closet, mismo baño, mismos acabados y mismo todo, así que vamos a la recámara principal. Y ahora vamos a conocer una señora recámara principal, pero antes te quiero presentar lo que será tu futuro espacio para vestidor. Casi me rompo el alma en una toma anterior, no se vayan a perder los bloopers a final de año, en el cual pues vamos a tener un espacio muy bueno. Aquí tenemos iluminación natural también que viene desde el baño principal, entonces yo creo y considero que este espacio es muy bueno para poner todo lo que necesites. Como casi todas las recámaras principales o los baños de recámaras principales, vamos a tener un doble lavabo, las cubiertas en mármol, y aquí también vamos a ver en el área húmeda el fijo de cristal templado y la puerta también. Y ahora sí, miren el tamaño de esta recámara que, como dice mi amiga Yaris, es como casi para corretear a tu pareja, así que puedes dar vueltas y jugar todo lo que quieras acá, porque pues tienes un espacio muy grande, aproximadamente son 6 por 5.5 metros, ventilación cruzada óptima, en la cual la ventana principal está orientada hacia el norte y la verdad tenemos una riquísima brisa que me da ganas de no quitarme de acá. Y por cierto, y cabe recalcar que desde esta ventana podrás disfrutar de la vista de por ejemplo, el huerto urbano, que es de la privada, en la cual sí puedes ir cosechando rabanitos, cilantro, tomate y todo lo que hay por allá. Además de que también está, por ejemplo, el árbol que comentaba, una ceiba hermosa de esta área verde y también de las amenidades. Si tienes hijos pequeños y están jugando en las canchas, desde aquí los puedes estar observando sin ningún problema. Y por cierto, hablando del tema ahorita de la ventilación y que hay un calorcito sabroso en este momento, a Mérida ya deberían cambiarle el nombre a Jumanji. ¿Por qué? Porque hace unos días teníamos mucho calor, después nos quisieron poner bajo el agua con tanta lluvia y ahora otra vez hay calor. Si quieres venir a Mérida, nada más estate consciente de eso, pero no te preocupes que aquí tenemos la playa, así que si tienes calor o algo, te puedes ir a refrescar al mar que va a estar a 15 minutos y disfrutar de todo lo hermoso que tiene Mérida y en general el estado de Yucatán. Y con esto finalizamos el video del día de hoy. Recuerda que para la zona en la que estamos, esta casa tiene un excelente precio, el cual ya te dije al principio y también la puedes encontrar en la cajita de la descripción de este video. Si te gustó este video, no olvides dejarnos un me gusta por allá, compartírselo a la persona que también creas que le puede gustar y también suscribirte para no perderte ninguno de nuestros estrenos. Te recuerdo mi nombre, soy Jorge Flores, me puedes encontrar en estos números de teléfono aquí, terminación 646295. Me puedes encontrar también en mis redes sociales como George el de las Casas, tanto en Instagram como en TikTok. Nosotros nos vamos porque ahí viene una buena lluvia y antes que nos agarre, pues nos vemos en el próximo video. ¡Saludos!